Bueno, yo soy médico de familia, o sea que mi trabajo asistencial ha sido siempre en primera línea en un centro de salud, y desde esa experiencia mía tengo claro que el ganarte la confianza del paciente, en saber el que el paciente sepa que para ti es único, que no es un número más a la hora de la consulta, el que el paciente sepa que tú conoces la problemática familiar, ya no es esa relación que había antes, paternalista, de que el médico estaba por encima y el paciente decía todo que sí. Es una relación en las dos direcciones, en las que nosotros como médicos tenemos más conocimientos científicos, pero el paciente como individuo y como familia sabe lo que él necesita, y ahí tenemos que llegar a acuerdos médico-paciente e ir haciendo pactos para los tratamientos y para los planes de futuro de cuidado, y ser responsable, porque si el paciente no ha participado en esa toma de decisión, es muy difícil que también se responsabilice el cumplimiento del tratamiento. Así que, de verdad, como conclusión, quiero decir que el trato y el cuidado de los pacientes hay que cuidarlos con una sonrisa que es mucho más afectiva que cuando lo hacemos de una forma impersonal y con una cara de mal genio. Así que, desde la dirección, vamos a apoyar todos los proyectos para humanizar este hospital, que son muchos y ya lo irán diciendo los protagonistas, pero desde luego nuestro apoyo y trabajar siempre con los pacientes, potenciar toda la escuela de pacientes, la participación en todos los protocolos y en todas las guías que ponemos en marcha, porque la voz de ellos es muy importante para nosotros y los servicios que damos son para ellos. El día que nosotros le comentamos a unos padres que su hijo tiene diabetes, pues ese día se les cae el mundo encima, porque les estamos dando una muy mala noticia, que a pesar de que todo el mundo conoce la palabra diabetes, realmente se ven como en un mar que les abruma, ¿no? Si a eso le sumamos ser adolescente, pues ese mar se hace muchísimo más profundo. Entonces, nosotros en el día a día en la consulta vemos desde hace mucho tiempo la necesidad de contar con un apoyo de psicología y de psiquiatría infantil o de adolescente que nos ayude en ese día a día, ¿no? Y la verdad que la idea la planteamos desde hacer un grupo para ellos, ¿no? Solo para ellos, para los adolescentes, sin tener a los padres. Porque al final, con ellos, cuando empiezan a tener muy mal control, hacemos consultas muchísimo más seguidas, hacemos consultas telefónicas, ingresan por descompensación, y al final todo eso se va sumando, y lo que va haciendo es todo lo contrario de lo que queremos. Lo que hace es que se impliquen mucho menos en su enfermedad porque están cansados de la diabetes, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido el objetivo de este taller. Lo primero que nos planteamos es que para que ellos se impliquen, pues realmente el grupo tiene que ser para ellos, ¿no? Y desde sus necesidades. Entonces, nosotras creamos en principio un programa piloto de 8 sesiones en la que programamos posibilidades de actividades para cada sesión. Es verdad que siempre en la cabeza teníamos que lo adaptaríamos en todo momento a lo que nos trajera el grupo, ¿no? Porque queríamos que se activasen, no podíamos volver a hacerles pasivos, ¿no? Y volver a imponer actividades o de lo que se va a hablar, nos parecía que no tenía mucho sentido. Entonces, aunque programamos 8 sesiones, lo que ha ido ocurriendo en el grupo poco se parece a lo que nosotras programamos, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentas con cosas que han ido surgiendo. Y el sentirse comprendidos en el grupo, el sentir que los demás se sienten iguales, como que hacen que todo ese enfado, ¿no? Incluso contra la diabetes, ¿no? La enfermedad, pues bueno, quede más relajado por lo menos, ¿no? Entonces ahí despotricamos un poco, ¿no? Y contra la diabetes, contra lo que no me gusta, contra los padres, un poco contra todos, y se queda en el grupo, ¿no? Y ya no es necesario seguir manifestándolo fuera, ¿no? Quizás eso es algo que ayuda. Fui a una revisión rutinaria de diabetes y Ruth me habló sobre un grupo que estaban pensando hacer sobre adolescentes diabéticos para ayudarnos entre nosotros, y pues decidí apuntarme porque yo vi que era una opción que podía ayudarme en muchos sentidos. Llegamos a la sala, hacemos un círculo y pues empezamos hablando, por ejemplo, de cómo nos ha ido las semanas, los exámenes, amistades y demás. Y pues tras eso pues hablamos sobre qué tal o qué podríamos añadir en unos carteles que hemos hecho de cosas de qué es la diabetes para nosotros, qué podríamos hacer para mejorar y qué podríamos hablar con nuestros padres o los doctores de qué
nos hace sentir ser personas que tienen diabetes. Cuando yo debuté, pues yo dije, ¡buah, diabetes! Eso no es ningún problema. Ya cuando empezaron los años, yo, esto no lo aguanto. Y yo intentaba contárselo a mis padres, pero mis padres no lo entendían porque ellos solo veían, tú te pones la insulina, no es tan difícil. Y yo cuando llegué al grupo, primeros días incómodo, pero ya después, cuando te vas soltando, vas hablando, yo como me relajé. Fue como, puedo contar mis problemas porque todo el mundo me entiende. Bueno, este proyecto nació porque en los planes de parto que nos venían presentando las madres hacían mucha referencia al estar acompañadas y a que no se les separara de su recién nacido, que se promoviera el contacto piel con piel. Esto aplicado al parto vaginal. Entonces se nos ocurrió que por qué esto no lo trasladábamos también a la cesárea. De esta manera lo que intentamos es romper los moldes, ¿no?, de una cirugía convencional y trasladar esas prácticas y esas costumbres que teníamos en el parto vaginal al acto quirúrgico y a la sala de quirófano. Nosotros con este tipo de atención lo que estamos intentando es reproducir lo que es un parto normal. Piensen que el parto ha cambiado. Hace 100 años las mujeres parían casi todas en casa. Parían en casa, con su familia, con sus acompañantes, venía una partera o un médico y se quedaba en casa y se quedaba con su bebé. Hubo que cambiar eso porque había problemas de mortalidad importante, tanto materna como neonatal. Pero es que en 100 años empezamos nosotros, creíamos que lo mejor para las madres era la atención como se hacía y nos hemos ido dando cuenta que acercándonos un poco en el ámbito hospitalario a esa atención hemos mejorado la adaptación de ese recién nacido, la satisfacción de la madre, el estrés de la madre, la tasa de lactancia materna, el apego, el vínculo. Esos niños se adaptan mejor, tienen menos estrés, están más calmados, lloran menos, su temperatura se regula mejor. El ofertar un pinzamiento tardío de cordón, antiguamente se pensaba que nacía el niño y que teníamos que cortar el cordón, que era lo mejor porque se adaptaba mejor. Darle ese minuto se llama el minuto de oro. Nosotros le estamos dando a ese niño ese minuto de oro. Pensamos que cuando nosotros estamos en un medio líquido, estamos flotando y esos pulmones están llenos de líquido. Cuando salen, esos pulmones se tienen que expandir, ese líquido se tiene que ir y tiene que entrar aire. Si nosotros a ese bebé le damos ese minuto de oro y le facilitamos esa adaptación, le llega un aporte extra de sangre que favorece que su corazón y sus pulmones se adapten mejor, aparte de los efectos que tiene en el sistema nervioso central y en el disminuir la tasa de anemia, que es uno de los principales problemas, no en los países desarrollados, pero sí en los países del tercer mundo. Aunque creo que ninguna mujer, o por lo menos yo, espera parir por cesárea, en mi caso tuve una inducción porque mi hija ya estaba cumpliendo casi los 42 semanas de gestación. Después de la inducción y ver que el parto de manera natural no salía, me propusieron una cesárea en la que mi pareja podía estar y además se respetaban muchas de las cosas que yo había contemplado en mi plan de parto. Para mí eso es que era impensable. Entonces, accedí a ello, confiando plenamente en las ginecólogas que atendieron el parto y si lo comparo con el parto anterior, que la persona que gestó fue mi pareja y yo estuve de acompañante y no pude entrar en la cesárea, no hay comparación. Es que no entiendo cómo existe la otra cesárea. Para mí la llegada al mundo de nuestra hija de esa forma humanizada es, no sé, desde el respeto al bebé. Si viese el carácter de la niña, es súper tranquila, súper amable y yo creo que es por la forma en la que llegó al mundo y cómo se sintió arropada. También poscesárea se cuidó todo. No se llevaron a la mamá un montón de horas fuera. Yo estuve con ellas en todo momento. No se la llevaron para pesarla a otro sitio. Ya la pesarán después en planta. Entonces esa no separación en los minutos posteriores también ayudaron a nosotras recibir a nuestro bebé con calma y al bebé llegar a este mundo
diciendo, pues aquí estoy feliz, estoy bien, he llegado bien, y creo que eso influye en su carácter. Nosotros como técnicos de atención al usuario nos centramos mucho en el paciente como tal, también en sus familiares, en cualquier allegado, y básicamente nuestro servicio siempre es con el paciente. Por ejemplo, hacemos un pase de sala diario a cada uno de los pacientes que están en el hospital, lo vamos a visitar, nos hacemos un poco cargo de cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, si necesitan que nos pongamos en contacto con algún familiar, que le hagamos llegar algún objeto, por ejemplo, confirmar si tienen móvil, si han estado en contacto, también responderles cuando tienen alguna duda, darles cualquier tipo de información, siempre teniendo en cuenta que nosotros, tanto a los pacientes como a los familiares, no les damos información médica, solamente información de su estancia en el hospital, de cuáles son sus derechos, sus deberes, y pues intentando ser lo más humanos, los más cercanos posibles al paciente, trasladando también las peticiones de información a los médicos, eso sí nos encargamos nosotros. Y bueno, llevamos ya un recorrido de más de 30 años de experiencia en este hospital como grupo de técnicos de atención al usuario, y algunos de los compañeros pues hablan inglés, alemán, tenemos intérpretes en lengua de signos, entonces tenemos un trato muy directo y somos capaces de afrontar la llegada de pacientes sordos sin necesidad de que ellos accedan a un intérprete de manera externa. Pues personalmente yo veo que el usuario, al estar nosotros en todo momento para ayudarle y tranquilizarle, se siente muy agradecido. Siempre notas, y es un gran valor, cuando el familiar te agradece por estar pendiente, por simplemente un pequeño acto de, si es una persona mayor, entras, no tiene teléfono, hablas, le preguntas cómo se encuentra, transmitir esa información, por muy pequeña que sea, por muy básica, ya les da una tranquilidad enorme. Y se agradece, y ellos agradecen mucho que estemos ahí para simplemente darles una palabra de aliento. El servicio de atención al usuario, básicamente lo más importante que tenemos es el valor humano. Nosotros somos los que estamos para dar unas palabras de aliento al paciente y también al familiar que está preocupado. Somos el enlace y muchas veces la persona, la barrera que les apoya y que es empática con ellos para que puedan sentirse más arropados en esos momentos que por lo habitual no son fáciles. Y ellos agradecen que estemos nosotros para darles una palabra de aliento y podamos guiarles en todo momento en su estancia en el hospital. En la unidad de hospitalización a domicilio siempre nos reunimos por la mañana, hacemos nuestra sesión clínica y ahí comentamos todos los pacientes, ¿vale? Porque el equipo completo conoce a todos los pacientes, sean nuestras visitas presenciales o las de nuestros compañeros. Siempre conocemos a todos los pacientes de la unidad. En principio, cuando acabamos la sesión clínica, preparamos todo el material que necesitamos en domicilio y es entonces cuando nos trasladamos a realizar las visitas domiciliarias. Las visitas domiciliarias las realizamos siempre médico y enfermero, hacemos una visita conjunta y luego aparte están las visitas domiciliarias que realiza el personal de fisioterapeuta y el personal de auxiliar de enfermería para cuidados del paciente en domicilio, ¿vale? Sobre todo pacientes que tienen dependencia. Estos pacientes se realiza una valoración por la auxiliar de enfermería de la unidad y ayuda en los cuidados en domicilio y sobre todo, aparte de ayudar, lo que hace es enseñar a las familias cómo manejar al paciente en domicilio durante el ingreso y sobre todo tras el alta, que es como el paciente va a necesitar más esos cuidados. En la unidad de hospitalización a domicilio, el paciente tiene cobertura 24 horas. Eso es algo que a la familia le da mucha seguridad, a la familia y al paciente, porque a cualquier hora y en cualquier momento del día el paciente puede contactar directamente con el personal de la unidad. Cualquier incidencia grave, leve o que ellos consideran que tienen que hablar con el personal, tienen a disposición nuestro contacto las 24 horas. Y eso al paciente
le da muchísima seguridad el tener siempre una referencia de fácil acceso. Dentro de las ventajas de esta modalidad asistencial de hospitalización a domicilio está el que la efectividad del tratamiento que se espera y de cuidado es similar al alcanzado en el hospital. Otro aspecto que ya es relevante es la reducción de complicaciones, sobre todo de tipo infecciosa, que se reducen de forma dramática. El volver a casa después de enfermar o incluso evitando el ingreso facilita anímicamente y mentalmente, disminuye el miedo y la ansiedad, a veces la angustia, y esto facilita la certidumbre de que el proceso parece que va recuperando. Este efecto home está descrito desde hace años en este tipo de modalidad y es clave en la recuperación de los pacientes, tanto físicamente como anímicamente. Evidentemente, antes de que un paciente se vaya a casa, hay que informarle de en qué consiste la hospitalización a domicilio. Todo ingreso conlleva un miedo, una inseguridad que si tú no informas, no vas a mitigar esa incertidumbre que tienen. Entonces, en la hospitalización a domicilio entraña trabajo fuera, evidentemente, el paciente está ingresado en su casa, pero hay que hacer trabajo dentro del hospital antes de que ese paciente se vaya a casa. Cuando un paciente llega a la etapa de final de la vida, se le ofrece la oportunidad de que no sea en un hospital, que es más frío, más instrumentalizado. Se le da la oportunidad de que pueda terminar sus días en su domicilio de manera cómoda, confortable, arropado por los suyos. Entonces, si ellos quieren y ese es su deseo, se traslada al domicilio. Siempre nuestra prioridad es que el paciente esté cómodo, no tenga dolor y esté arropado por los suyos. Es muy importante el apoyo de la familia. Y en esos momentos es verdad que el paciente sufre, pero hay que tener en cuenta que también está sufriendo esa familia. Entonces se va asesorando, se les va diciendo paso a paso lo que puede ir. Nos anticipamos a lo que puede pasar, porque si ya están informados de lo que pueden pasar, pues ya, pues no sé, el dolor, que aunque hay dolor, pues se puede mitigar un poquito. El Hospital de Día de Oncología del Hospital Universitario de Canarias está ubicado en una estructura de un edificio nuevo, y aparte de esa bondad de que cuando se planteó el proyecto se tuvo en cuenta el bienestar y el funcionamiento del sistema sanitario, de los circuitos que se iban a establecer y parte de muchas bondades. Es decir, es una área amplia, muy luminosa, donde hay cubículos individuales, el paciente se ubica en un entorno confortable, con unos apoyos audiovisuales, tienen su televisión individual, sus timbres de llamada, la posibilidad de aislarse del resto del entorno. Entonces es muy difícil ampliar o incorporar elementos que mejoren el confort y el trato a los pacientes. Y se nos ocurrió hacerlo de 12 meses, 12 causas, 12 cualidades, porque realmente el trato humano, ¿qué es? Pues cualidades. La humanización, ¿qué es? Pues cualidades humanas. Pues cada mes, el primer mes de enero fue encarar el proyecto, mes a mes, grupitos del equipo de trabajo planteaba una cualidad humana, hacíamos un pequeño manualidad que representaba la cualidad, elaboramos un decálogo. Nosotros tenemos como un anagrama del servicio, que de ahí parte también un poco la forma que tenemos de encarar el trabajo, que es una casa como tal, porque consideramos que somos una pequeña familia, porque compartimos mucho tiempo y espacio, y ahí encaramos el proyecto. También tenemos las bolsitas de tratamiento, que para nosotras son muy especiales. Surgieron de manera espontánea, empezamos a escribirle bromas o cosas de cariño a los pacientes en la bolsa que acompaña a la quimio. Esa bolsa acompaña a la quimio desde el principio hasta el final del tratamiento, porque con las de la quimioterapia no podemos hacer nada, ya que tienen que estar identificadas y cumplir los criterios de seguridad, tiene que verse el nombre y apellido del paciente, el fármaco, los miligramos, o sea, ahí no podemos jugar. Entonces,
la bolsa que acompaña al tratamiento la forramos con unas bolsas de fieltro, de colorines, el que felicitamos al paciente el día que culmina el tratamiento con nosotros, ¿no? Y bueno, ¿qué vivimos? ¿Momentos especiales? Sí, son momentos especiales. ¿Qué cuesta hacer la bolsa al lado de esos 5 minutos especiales? No cuesta nada. Son momentos mágicos, no los puedo describir, son momentos mágicos, ¿vale? Porque para ellos significa un montón, pero y todo lo que aprendemos nosotras de ellos, de los pacientes, porque pensamos que somos nosotras las que les aportamos a ellos y al final ellos te están dando verdaderas lecciones de vida. Aprendemos, yo creo que si me apuras, más nosotros de ellos que ellos de nosotros. Nosotros formamos parte de los equipos sanitarios. Es muy importante estar funcionando de manera integrada porque es la única fórmula de poder observar al paciente en todas sus dimensiones y de la forma compleja que eso requiere y que el paciente merece. Y trabajamos dentro de la unidad mientras el paciente está recibiendo su tratamiento, acompañándoles con un proceso terapéutico, en este caso musical. Es el equipo sanitario quien nos deriva al paciente y nos dice el por qué debemos intervenir con esa persona. Pues quizás porque vaya más enfocado a un objetivo emocional, a un objetivo comunicativo o una necesidad de descanso. Los abordajes son varios y diferentes según el objetivo que tengamos entre manos. Y trabajamos siempre con música en vivo. Entonces, para nosotros es muy importante que el paciente se implique con su voz, con su cuerpo y con los instrumentos, por supuesto. Se trata de mirar al paciente y por eso es tan importante esta mirada humanizada y global, mirar al paciente en todas sus dimensiones, no solo la fisiológica. Entonces nosotros intervenimos en esa parte más emocional, espiritual, cognitiva, social, expresiva, por supuesto. Yo me apunté a la investigación del cáncer de colon, no tuve ningún miedo porque mira, si ya estaba ahí, la cosa estaba mal, había que hacer algo. No sé, no he sido... De niña era muy miedosa, pero siempre he sido valiente. Dentro de mi miedo, de mi timidez, soy una persona valiente, ¿no? Cuando tengo que ponerme, lo hago y me sale, ¿no? Así que me apunté, me tocó un señor maravilloso, un cirujano maravilloso, ¿no? Hermógenes Díaz, al cual estoy agradecida eternamente, y sus palabras fueron: el 80% es tuyo, el 20% es mío. No te voy a dejar bolsa, porque creo que eres una persona muy joven, porque estamos hablando de 7 años que llevo aquí en el hospital de día, ¿no? Una veterana, vamos, en la Academia de la Vida, como ya la llamo. Porque aquí yo llevo 7 años luchando y cada vez voy mejor. Antes habían 5 células, ahora hay 3 y las pienso eliminar. Que no se van, tampoco pasa nada, porque no somos eternos, ¿no? Pero mientras vivamos, vivir el día a día y brindar todos los días por la vida y vivir el día como si fuera el último y el primero de los días, que así lo decía Marco Antonio, el filósofo. El trasplante de donante vivo surge en este hospital en el año 2007. Desde entonces se han hecho 120 trasplantes con donante vivo y surge como una alternativa al trasplante de donante fallecido, del que ya había mucha experiencia en este hospital. El trasplante de donante vivo tiene sus peculiaridades porque es un trasplante en el que no hay solamente una persona importantísima que es el receptor, sino que aquí tenemos a 2 personas muy importantes que son el donante y el receptor. Entonces hay que estar absolutamente seguro de que las 2 partes están bien, de que las 2 partes se enfrentan a la cirugía en un momento óptimo para ellos y asegurar que no va a haber riesgos aumentados para ninguno de los 2 y intentar el mayor éxito posible en esta cirugía. Sí, en mi caso, después de varios años de progreso de la enfermedad, llega un momento en el que ya se observa que la evolución de la misma conlleva un fracaso renal. Y en ese momento, la primera opción que se me plantea por mi situación de salud general, pues es eso, una posibilidad relativamente nueva en el tiempo, que es la posibilidad de recibir
el órgano donante vivo. Bueno, valorando todas las circunstancias se decide que siempre y cuando las pruebas lleven a esa conclusión es la opción preferible, intentando saltarnos, si fuera posible, la fase de diálisis, que bueno, que siempre conlleva un cierto estrés y un cierto deterioro de la salud. En mi caso no se consiguió, pero fue muy poquito de tiempo de diálisis lo que necesité, y la verdad que fue una experiencia muy llevadera. No fue nada complicado de llevar. Y bueno, en general, al final, pues eso me ha llevado aquí y la experiencia ha sido muy satisfactoria. Bueno, al final el asunto de mi hermano estaba bastante interiorizado, si podemos decirlo así. Me quedo con una frase que me dijo el urólogo cirujano que me operó. Me dijo una frase como: has tomado una decisión buenísima porque tu hermano va a vivir más, pero tú también. O sea, es tanto el control que llevan antes de realizar la operación y todos los parámetros que miden, que prácticamente te aseguran que no vas a tener ningún tipo de problema en el futuro. Y no solo eso, sino que al final vas a estar controlado a lo largo del tiempo, con lo cual voy a tener una suerte enorme, porque voy a saber con mucha frecuencia cómo va mi salud, y con lo cual eso es una gran ventaja también. O sea, bueno, al final lo recibo así, lo entiendo así y lo pienso así, no solo por un tema emocional ni nada, sino que bueno, es un tema real. Y bueno, contento sobre eso, la verdad. Para mí la humanización es comprensión. Para mí la humanización es centrarnos en las necesidades reales de las personas. Para mí la humanización es que me entiendan. Para mí la humanización es ponerse en el papel del paciente y su familia. Para mí la humanización es hacer protagonista a nuestros pacientes. Para mí la humanización es respeto. Para mí la humanización es calma. Para mí la humanización es empatía. Para mí la humanización es estar al lado del paciente. Para mí la humanización es la cercanía con quien más nos necesita. Para mí la humanización es llegar al alma y al corazón de nuestros pacientes. Para mí la humanización es cuidar. Para mí la humanización es una mirada global al paciente. Para mí la humanización es ternura. Para mí la humanización es estar al lado del paciente. Para mí la humanización es la generosidad. Para mí la humanización es amor. Para mí la humanización es solidaridad. Para mí la humanización es amabilidad.